Muy bien, amén, hermanos. Pues estamos aquí ya y vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Si ustedes ven en sus guías, el tema de hoy se llama Desafío a crecer. ¿A cuántos de ustedes les gustan los desafíos? Si te gustan los desafíos, levanta tu mano. Un desafío es algo, veo muchas manos levantadas, esa es una buena señal. Un desafío pues es una situación que no es fácil, pero que tenemos que superar y que cuando la logremos, cuando la alcancemos, nos va a permitir crecer. Así que hoy vamos a hablar de crecimiento, hermanos. En todas las áreas de nuestra vida, si nosotros queremos experimentar crecimiento, necesitamos esforzarnos, necesitamos trabajar. Si tú quisieras tener un mejor puesto o ganar más dinero, ¿qué necesitas hacer? Pues esforzarte. Tal vez hasta vas a tener que competir con otras personas por ese mejor puesto o por ese aumento de salario. Si tú quisieras tener una mejor figura o estar más saludable, también necesitarías esforzarte. Te tienes que ejercitar, te tienes que disciplinar en tu alimentación para que logres tu desafío. Incluso hasta los chicos, cuando quieren conquistar a una chica, también representa un desafío, ¿no? Se tienen que poner a preparar algún detalle, a lo mejor unas flores, unos chocolates, una invitación al cine. Eso también puede ser un desafío. Nosotros ahora en nuestra iglesia, todos juntos tenemos un desafío de grupo, de equipo, que es la construcción de nuestro auditorio Vida Plena, ¿verdad? Ya todos sabemos. Ese es un desafío de grupo y eso implica que Dios nos está llevando a crecer como iglesia. Pero ¿saben qué? Dios no solamente quiere que crezcamos teniendo un auditorio más grande, sino también quiere que crezcamos de manera personal y especialmente de manera espiritual. Así que te voy a invitar a que vayamos juntos a leer nuestro texto de arranque que está en nuestra guía, que está en Efesios 4:13. Y quiero que veas junto conmigo que esto de lo que te estoy hablando, experimentar un crecimiento, esto es el plan de Dios. Ayúdame a leer Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Si te das cuenta, la Biblia dice que Dios está esperando de nosotros que alcancemos la edad adulta, es decir, que alcancemos la madurez espiritual. Dice ahí, la plena madurez de Cristo. Ese es el plan de Dios, que todos nosotros podamos crecer espiritualmente. Y según lo que dice ahí, no todos somos todavía adultos maduros. Eso quiere decir que hay etapas en la vida cristiana. Puede ser que tú seas un pequeñito espiritual, o sea, un bebé espiritual. ¿Cómo sería un bebé espiritual? Pues es alguien que apenas está comenzando en el camino de Dios. ¿De qué se alimentan los bebés? De lechita, ¿verdad? Tienen que tomar lechita porque todavía no pueden comer carne ni cosas sólidas. Así que un bebé espiritual es una persona que está empezando a alimentarse de Dios, pero que va despacito, con las cosas elementales, ¿sí? Y todavía hay muchos desafíos para esa persona porque tiene que llegar a convertirse en un adulto maduro, ¿sí? Un bebé necesita que otras personas cuiden de él para que pueda crecer. Otra etapa de la vida cristiana es avanzar un poquito y llegar a ser adolescentes espirituales. ¿Alguien tiene aquí un adolescente en casa? Yo también, yo tengo 2, ¿no? Y todos sabemos
que cuando somos adolescentes, nosotros ya pasamos por ahí, ¿verdad? Algunos, y otros están en esa etapa. Cuando somos adolescentes espirituales, ya empezamos a comer carnita, o sea, ya nos alimentamos de Dios con cosas un poquito más intensas. Pero ¿qué creen? Como un adolescente, todavía somos inestables. A veces estamos animados, a veces estamos desanimados, a veces nos ponemos un poquito rebeldes con Dios, porque todavía no maduramos, somos unos adolescentes espirituales. Y otra etapa, pues es la etapa de la adultez, la madurez espiritual. Tal vez tú ya estás llegando a esa etapa. En esa etapa tú ya tienes convicciones fuertes acerca de Dios, tienes compromiso con Dios y tienes compromiso con tu iglesia. Y además estás ayudando a otras personas a crecer. Si te pones a pensar en estas tres etapas, bebé, adolescente o adulto, ¿en cuál de estas tres etapas estás tú? ¿Bebé, adolescente o un adulto maduro? ¿En cuál crees que estás tú? ¿Por qué no le preguntas al de al lado? ¿No? ¿En cuál estás? Nada más veo sonrisas, ¿verdad? Algunos mejor calladitos, ¿no? Bueno, la idea es que hoy nosotros podamos decidir dejar de ser bebés espirituales y podamos avanzar hacia la madurez. Esa es la idea. Y les decía en el principio que esto, hermanos, representa un desafío, porque además de que tenemos que esforzarnos para lograrlo, hay algunos problemas que se interponen para que nosotros podamos avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a ir avanzando en nuestra guía. Por favor, ve siguiendo y ve rellenando tus lagunas. Lo primero que vamos a ver hoy es que nos enfrentamos a varios enemigos que impiden nuestro crecimiento espiritual. El número 1, lo vamos a poner en nuestra guía, es la comodidad o pereza espiritual. Ese es el primer enemigo al que nos enfrentamos. La comodidad o pereza espiritual. Esto es cuando tú decides no hacer grandes esfuerzos, no poner demasiado empeño o demasiado esfuerzo en tu crecimiento espiritual. Es decir, estás cómodo, ¿sí? Estás en una zona de confort. Cuando decides no tener compromisos, no servir a Dios, llevarte la ligera, tener una vida cristiana light, ¿sí? Eso es la comodidad o la pereza espiritual. Muchos pastores cuentan que después de la pandemia, las iglesias están batallando mucho con este problema de la comodidad. De hecho, hay muchas personas que pasando la pandemia están todavía en su zona de confort y ni siquiera han regresado a las iglesias a congregarse, porque ya encontraron que pueden estar viendo o alimentándose a través del Zoom, del YouTube, de las predicaciones que encuentran, ¿no? en la red, y entonces eligen eso en vez de regresar a congregarse, porque están en un estado de comodidad espiritual. Y cuando nos mantenemos en ese estado, no podemos seguir creciendo. El conformismo, decir, así estoy bien, así como estoy, vengo el domingo, me siento, escucho y me voy. Así estoy bien. Esa es la comodidad espiritual, el conformismo. Todas esas cosas frenan tu crecimiento espiritual. Por eso crecer espiritualmente es un desafío. Vamos a ir al segundo. El segundo enemigo de tu crecimiento espiritual es la falta de disciplina. Falta de disciplina. La madurez espiritual es un proceso que demanda disciplina. Sin disciplina se frena el crecimiento, no solo en el área espiritual, sino en cualquier área de la vida. Así como para que tú seas una persona saludable,
necesitas comer bien, necesitas hacer ejercicio, necesitas dormir suficiente, es decir, trabajar en una serie de buenos hábitos, pues es lo mismo hablando de la manera espiritual. Para que tú estés sano, necesitas trabajar y formar buenos hábitos espirituales. Entonces, la falta de disciplina es un enemigo que no nos permite crecer o avanzar. ¿Cómo se presenta? Pues se presenta cuando no puedes hacer un compromiso con Dios para orar todos los días, para leer su palabra. Mejor no te comprometes a servir porque qué tal si quedas mal, ¿no? Falta disciplina. A veces vienes a la iglesia y a veces no. Falta de disciplina. A veces puedes llegar a tiempo o tal vez ya te involucraste en algo, pero no tienes un compromiso fuerte y quedas mal, ¿no? Esa es falta de disciplina. Y para poder avanzar necesitamos tener disciplina, ser disciplinados. Nuestro Señor Jesucristo fue una persona disciplinada. Este es el segundo de nuestros enemigos, hermanos, con los que estamos batallando. Enemigo número 3. Enemigo número 3 son las distracciones. Escribe ahí en tu guía, las distracciones. Hoy en día tenemos muchas cosas que nos distraen. Si nos descuidamos un poco, dejamos que todas esas distracciones ocupen la mayor parte de nuestro tiempo y entonces, aunque no son malas, le dejamos a Dios solamente un poquito de nuestro tiempo. Las distracciones llenan nuestra vida y entonces le quitamos tiempo a Dios. Hoy en día hay muchas cosas que nos distraen. La primera la tenemos con nosotros todo el tiempo. ¿Saben cuál es? El celular. El celular lo tenemos con nosotros todo el tiempo y nos distrae mucho. Entramos a las redes sociales, entramos por ejemplo al TikTok y decimos nada más voy a ver un video y cuando te das cuenta te sale otro video, otro y ya te aventaste 10 videos, ¿no? En un momento. Estás con el celular y siempre estás localizable para tu trabajo, ¿no? Y entonces ya estás de descanso, pero te están enviando algún mensaje del trabajo y como estás localizable, pues tienes que responder. Y entonces todo eso llena nuestro tiempo y llena nuestra vida y a veces nos enfocamos más en todas esas distracciones y descuidamos a Dios y nos olvidamos de Dios. No se nos olvida el celular, pero sí se nos olvida a veces orar o leer la Biblia, ¿no? Entonces esas distracciones son un freno para tu crecimiento espiritual. Vamos a ir a la número 4. Otro enemigo de nuestro crecimiento. Este es la soberbia. La soberbia. Esto es cuando tú te resistes a ser enseñable y a aprender de otros. Te volviste una persona crítica, un cristiano crítico, un cristiano poco tolerante a recibir enseñanza de otras personas. Esto se da mucho entre las personas que tienen ya mucho tiempo en las iglesias. Como ya tienes mucho tiempo, entonces escuchas enseñanza, pero piensas que no es suficiente, que no te satisface, porque te volviste un cristiano crítico, que no tolera la enseñanza de otras personas. Y entonces, cuando tienes esa actitud de soberbia, de arrogancia, es muy difícil que logres crecer. Yo recuerdo que cuando tenía unos 25 años, un poquito más joven que ahora, nada más un poquito, iba a comenzar con una clase nueva de discipulado. Vivíamos en Ciudad Madero, Tamaulipas. Yo empecé a dar clases desde bien jovencita, desde muy chavita. Entonces a los 25 pues yo ya era maestra. Entonces un día íbamos a comenzar con una clase nueva de discipulado y llega mi primera alumna, una señora como de unos 45, 50 años, más o menos.
Y entonces llega y se me queda viendo, ¿no? Sabía mi nombre porque ya había visto el nombre de la persona que iba a dar la clase, ¿no? Y entonces me mira y me dice, ¿y la maestra? Y entonces yo la miré y le dije, yo soy la maestra. No pueden imaginar su cara de decepción, hermanos. No me lo dijo, ¿verdad? Solamente me dijo, ¿tú eres la maestra? Y yo le dije, sí, yo soy la maestra, vamos a empezar la clase. No me lo dijo jamás, pero creo que en su interior ella estaba pensando, ¿y tú qué me puedes enseñar a mí? No había escuchado todavía la clase, pero ya tenía un prejuicio, porque yo era joven, ¿no? Esa es la actitud que a veces tenemos, de arrogancia, de soberbia, cuando no estamos dispuestos a recibir enseñanza de otras personas. Es como si yo estuviera aquí y alguien dijera, ay, no va a predicar el pastor, yo ya me voy, ¿sí? Porque está ahí la hermana Pati Loya. Hagan de cuenta que esa es la actitud, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos lidiando con estas cosas y a veces no nos damos cuenta, todas esas cosas nos impiden tener un crecimiento espiritual. Por eso es que puede ser que sigas siendo un bebé espiritual, porque estás batallando con la falta de disciplina, con la soberbia, con las distracciones, etc. Entonces, bueno, vamos a avanzar y vamos a ver, ya que identificamos las cosas con las que batallamos, vamos a ver cómo es realmente una persona que ya ha alcanzado la madurez espiritual. A veces nosotros tenemos ideas equivocadas de cuál es un cristiano maduro y podemos pensar, pues un cristiano maduro es una persona que tiene muchos años en la iglesia. No necesariamente. A veces hay personas con muchos años en las iglesias y todavía son bebés espirituales. A veces pensamos, un cristiano maduro es alguien que sabe la Biblia al derecho y al revés. Y te dice muchos versículos de la Biblia. Eso es un cristiano maduro. No, eso tampoco es un cristiano maduro. Nosotros aprendemos en nuestra clase de principios fundamentales para vivir que un cristiano maduro debe de acompañar el conocimiento de Dios con algunos otros ingredientes, como el amor, como la gracia y el discernimiento. Y si no combinas esos ingredientes con tu conocimiento, entonces se vuelve legalismo. O sea, eres como un fariseo de los tiempos de Jesús. Y eso tampoco es madurez espiritual. ¿Qué es madurez espiritual entonces? ¿A qué es a lo que queremos llegar? Y vamos a ir al punto número 2, donde tenemos ahí que madurez espiritual, completa por favor ahí la línea, madurez espiritual es ser como Cristo. Madurez espiritual es ser como Cristo. Acompáñame a leer Romanos 8:29 y mira lo que dice. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, o sea, como Jesús. Desde el principio, Dios quiso que nosotros podamos parecernos a Jesús. Él quiere que nos parezcamos a Jesús en su carácter y en su comportamiento. Entonces, ¿cómo sabes si eres un bebé, un adolescente o un adulto maduro? Hablando espiritualmente, pues fíjate si tu carácter se parece al de Cristo, si tu comportamiento se parece al de Cristo. Entre más te pareces a Cristo, entonces eres un cristiano más maduro. Entre más te pareces a Cristo, eres un cristiano más maduro. Esa es la manera en la que nosotros podemos medir nuestra madurez espiritual. ¿Qué tal si le preguntas a la persona con quien vives? Oye, ¿me estoy pareciendo?
¿Me estoy pareciendo al Señor? Aunque sea un poquito, a lo mejor te dice, sí, vas muy bien, ¿no? Te estás pareciendo bastante, o a lo mejor te dice, no, hombre, pues estás súper reprobado, ¿no? Vamos a ver algunas cosas que nos muestran el carácter de nuestro Señor Jesús, porque el Señor Jesús es nuestro modelo. Si nosotros queremos crecer, ¿a quién tenemos que mirar? Pues al Señor Jesús, porque Él es nuestro modelo. Y vamos a ver algunos versículos que reflejan su carácter, que nos dicen cómo es Él. El primero está en Mateo 4, del 3 al 4. No está en su guía, pero si ustedes quieren escribir por ahí cerquita la cita, para que no la pierdan. Y si me ayudan a ponerlo, por favor. Mateo 4, del 3 al 4. Ahí está. Dice, en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, está hablando del Señor Jesús, después de haber estado ayunando 40 días en el desierto. Y le dice el diablo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Avanzamos? El siguiente versículo, por favor. Bueno, yo lo tengo por aquí. Lo voy a leer mientras avanzamos allá arriba con las diapos. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el Señor Jesús está enfrentando un momento de tentación. ¿Y qué sucede cuando Él enfrenta este momento? Sale victorioso, enfrenta al diablo, no cae en la tentación, pero además tiene un dominio de la palabra, porque cada vez que es tentado por el diablo, el Señor Jesús le responde con un versículo de la Biblia. Ahí está, miren, esa es la versión NTV. Las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, ya me la quitaron, pero ya lo leí, ¿no? Se entendió la idea. ¿Cómo te comportas tú cuando estás frente a la tentación? ¿Logras vencerla con el poder de la palabra o caes? Si logras vencerla, te estás pareciendo a Jesús y estás avanzando hacia la madurez. Pero si no, todavía puede ser que seas un bebé espiritual. Vamos a ver otro versículo que nos muestra el carácter de Jesús. Mateo 5:37. Si me pueden poner, por favor, Mateo 5:37. Hay muchos versículos en los evangelios que nos muestran el carácter de Jesús. Me costó trabajo escoger cuáles iba a poner, pero lo tenemos por aquí ya, Mateo 5:37. Miren lo que enseña el Señor Jesús. Dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. El Señor Jesús tiene un carácter firme. Él no es inestable, no dice, ay, hoy sí, mañana no. Señor, hoy sí te amo, mañana ya no porque ya estoy enojado. Él dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Si te comprometes con algo, entonces cúmplelo. Si empiezas con algo, termínalo, no lo dejes a medias. Esa es una muestra del carácter de nuestro Señor Jesús. ¿Te estás pareciendo al Señor Jesús? Más o menos, tu sí es sí, tu no es no. ¿Cómo vas? Veamos uno más. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Un ejemplo más del carácter de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es nuestro modelo. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Tú también eres apacible y humilde de corazón? ¿O eres como un torbellino y llegas a tu casa y arrasas con todos, ¿no? ¿Cómo eres? ¿Te pareces al Señor Jesús o no te pareces? Entre más te parezcas a Él, entonces eres un cristiano más maduro. Entonces, el Señor Jesús resistió la tentación, el Señor Jesús
habló de humildad de corazón. El Señor Jesús dijo que Él vino para servir y no para ser servido. ¿Cómo le hacemos nosotros para poder parecernos más a Él cada día? Podrían pensar, no, pues eso está un poco difícil, ¿no? Está la vara muy alta porque el Señor Jesús nunca se equivocó, fue perfecto. No se equivocó, pero Él vino para ponernos un ejemplo y Él es nuestro estándar, Él es nuestro ejemplo. Por eso el crecimiento espiritual, hermanos, es un desafío. No te voy a decir que crecer espiritualmente está fácil. No está fácil. Hay personas que dicen, es que en la iglesia no recibo inspiración para poder tener crecimiento espiritual. Pero no necesitas inspiración, necesitas disposición, necesitas decisión, necesitas decir sí, así como quiero ser mejor en mi trabajo, también quiero ser mejor en mi vida espiritual. Así como quiero ganar dinero, quiero también ser mejor en mi vida espiritual y comprometerme más con Dios. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerle para poder llegar a esa etapa de ser adultos maduros espiritualmente. ¿Cómo le hago? Para poder lograr eso necesitamos practicar algunos hábitos espirituales. Y entonces por eso vamos a ver ahí en nuestra guía 4 hábitos para alcanzar la madurez espiritual. 4 hábitos para alcanzar la madurez espiritual. Y entonces checa por favor el hábito número 1. Vamos a rellenar la laguna. El hábito número 1 para que tú puedas alcanzar la madurez espiritual es el hábito de la palabra. Rellena por favor. El hábito de la palabra. Y este hábito se refiere a la disciplina de alimentarte diariamente de la palabra de Dios. Para que la puedas practicar, primero la tienes que aprender. Y te voy a pedir que leamos juntos 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ahí está en la versión NTV. Y te voy a pedir que mientras leamos, tú vayas subrayando 4 frases importantes en este versículo que nos dicen ¿para qué es útil la palabra de Dios? Entonces lo voy a leer y mientras yo lo leo, tú encuentra las 4 frases importantes de este versículo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Ya encontraste las 4 frases importantes? ¿Sí? ¿Cuál fue la primera? Es útil para enseñarnos lo que es verdad. Las verdades sobre Dios, las verdades sobre el Señor Jesucristo, solo las vas a poder aprender de la palabra de Dios. Luego, ¿cuál es la segunda frase importante? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Por eso necesitas leer la palabra para crecer espiritualmente, porque en la palabra Dios nos dice cuando estamos mal. Él nos ayuda y nos corrige. Luego la tercera frase dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Y la número 4 dice, nos enseña a hacer lo correcto. Si tú te quieres parecer más a Jesús, ¿cómo le vas a hacer? Pues tienes que ir a su palabra, porque ahí está todo lo que Dios quiere que hagamos y cómo nos quiere que nos comportemos. Por eso es necesario que puedas estudiar y aprender la palabra de Dios, para que puedas llegar a convertirte en un cristiano maduro. Un cristiano que no lee la Biblia no es un cristiano, hermanos. Solamente está de paso, ¿no? Por aquí. Un cristiano debe de leer su Biblia. En la palabra de Dios hay muchas promesas para todas esas personas que dedican tiempo a estudiar la palabra. Dios dice que si dedicamos ese tiempo, nosotros vamos a ser bendecidos.
vamos a ser bienaventurados o felices. Dios dice que nos va a conceder prosperidad y que nos va a conceder también éxito. Si alimentas tu mente, tu corazón y tu espíritu con la palabra de Dios, entonces quiere decir que estás en el camino hacia la madurez. Puedes preguntarte, ¿qué tanto estás alimentando tu mente y tu corazón con la palabra de Dios? ¿O de qué lo estás alimentando? Porque si no escoges la palabra de Dios como tu alimento espiritual, entonces escogiste otro tipo de alimento. Escogiste otra cosa que no es la palabra. Tal vez la lectura de otros libros, tal vez la filosofía, tal vez algunas otras corrientes. ¿Qué estás escogiendo para alimentar tu corazón y tu espíritu? Si escoges la palabra, entonces estás en el camino hacia la madurez espiritual. Nosotros aquí en la iglesia tenemos muchas oportunidades para ti, para que tú puedas alimentarte de la palabra de Dios. Tenemos servicios 2 veces a la semana, tenemos clases de discipulado, ¿sí? Y generalmente vemos la lista, ¿no? La hoja. ¿Cuántos se inscribieron? Se inscribieron 20. ¿Cuántos de esos 20 llegan a la clase? Pues 10 o 12. Todos los demás no llegan. Entonces, no desperdicies las oportunidades que tienes para alimentarte de la palabra de Dios y seguir creciendo. Escuché hace poco que alguien decía, somos sobrevivientes de una pandemia, la libramos, estamos aquí. Entonces hay que aprovechar el tiempo, ¿sí? Aprovecha el tiempo, Dios te dio una segunda oportunidad. Si antes no dedicabas nada de tiempo a estar leyendo la palabra de Dios y estudiándola, pues ahora intenta dedicarle un poco más de tiempo, ¿sí? Si no aprendes estos hábitos básicos, nunca vas a poder llegar a ser un cristiano maduro. Vamos a ir al hábito número 2. El hábito número 2 que tienes que empezar a practicar para llegar a alcanzar la madurez espiritual es el hábito de la oración. Ustedes pueden decir, ay, pues es que eso yo ya lo sabía. Sí, ya lo sabemos, pero la cosa es que lo practiquemos, no solo que lo sepamos. Si ya lo sabes, pero lo estás haciendo, mira lo que dice Marcos 1:31. Tenemos nuestro ejemplo. El Señor Jesús dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. El Señor Jesús practicaba este hábito y hasta muy temprano, todavía de noche, estaba orando. Esa era su fuente de poder. Estar conectado con el Padre todos los días era la fuente de poder del Señor Jesús. Tener esa comunicación diaria con Dios. En estos primeros 2 hábitos, el hábito de la palabra y el hábito de la oración, se resume tu relación personal con Dios. Cuando tú oras, tú estás hablando con Dios. Y cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando a ti. Así que si tú quieres ser un cristiano maduro, tienes que trabajar en tu relación personal con Dios. Tú le hablas a Dios y Dios te habla a ti. Imagínate que decides aplicarle la ley del hielo a alguien con quien vives, ¿no? Tal vez a tu esposo, a tu esposa. Le aplicas la ley del hielo y no le hablas en una semana. O en un mes, si quieres, ¿no? ¿Cómo estaría un matrimonio que se aplicó la ley del hielo y que no se hablaron durante un mes? ¿Cómo estaría esa relación? Terrible, ¿verdad? Estaría distante, fría. Yo creo que casi a punto del divorcio tal vez, ¿no? Porque no se hablan y para que una relación de pareja funcione, pues necesita haber una comunicación constante. Pues así es con Dios también. A veces decidimos inconscientemente aplicarle a Dios la ley del hielo
y no hablamos con Él y no dejamos que Él nos hable. Entonces nuestra relación con Él, ¿cómo está? Pues como esa pareja que no se habló en un mes. Está fría, está distante, se está rompiendo porque no estamos cultivando esa relación. Si tú quieres ser un cristiano maduro, tienes que decidirte a trabajar en tu relación personal con Dios. Para eso se necesita disciplina y se necesita disposición. Así que tenemos que empezar a practicar estos dos hábitos. Sí, es muy fácil de entender, es un tema sencillo, pero no tan fácil de practicar. Necesitamos disposición. Vamos a avanzar, vamos a ir al hábito número 3. Todo esto lo vemos con detalle en nuestra clase 201. Si no has tomado la clase 201, te invito a que la tomes. Y si ya la tomaste pero no te acuerdas, también te invito a que la tomes para que puedas reforzar. El tercer hábito que todos los cristianos maduros practican es el hábito del diezmo. El hábito del diezmo. Aunque tú no lo creas, el hábito del diezmo, el diezmo es un hábito espiritual. Tiene que ver con tu dinero, pero es un hábito espiritual. ¿Sabes por qué? Porque a través del diezmo Dios prueba tu fe, prueba tu gratitud y prueba tu obediencia. Tú puedes decirle a Dios: Señor, yo te amo, Señor, yo leo la Biblia, yo oro, pero el diezmo, mi dinero es mi dinero y con mi dinero no se metan, ¿no? Mira lo que dice Dios en la Biblia, en Deuteronomio 8, del 17 al 18. Dice: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Creo que lo tenemos en la guía, chécalo. Dice: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. La vida, las fuerzas, la inteligencia que tú necesitas para poder producir riqueza viene de Dios. El diezmo es un principio bíblico que Dios estableció hace mucho tiempo. Desde 400 años de que viviera Moisés, Abraham ya estaba diezmando a Dios. Y a veces decimos: es que el diezmo era de antes. Era de antes, ahora ya no. La Biblia dice en Números 18 del 20 al 21 que Dios estableció que el diezmo es un estatuto perpetuo para todas las generaciones venideras. Literal, así lo dice la palabra de Dios. Quiere decir que es un mandato de Dios que no tiene caducidad, que sigue vigente. Y cuando tú le haces caso a Dios, tú obedeces a Dios y dices: ay, Señor, pues no me gusta mucho, pero si tú dices, yo obedezco, y entonces lo das, estás practicando un hábito espiritual, el hábito de someterte totalmente a Dios. Y qué difícil es someterte totalmente a Dios, ¿no? A veces le entregamos a Dios algunas áreas de nuestra vida, pero no todas. Y cuando tú le entregas el diezmo a Dios, estás dándole una señal, una evidencia que puede ser una persona obediente en cualquier cosa que Él te pida. El Señor Jesús estuvo de acuerdo con el diezmo. Mateo 23:23, lo vamos a leer, por favor. Algunas personas dicen: no, es que en el Nuevo Testamento no hay evidencia de que hay que dar el diezmo. Bueno, ahí está, Mateo 23:23, lo vamos a leer, ahí está. Está hablando el Señor Jesús a los fariseos y les dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley:
tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. ¿Te imaginas a los fariseos agarrando sus cominos y sacando el diezmo de cada comino? ¿No? ¿Te imaginas tú sacando el diezmo de tus pimientas? Dice el Señor Jesús, no, porque hacen eso, son exagerados, pero se olvidan de las cosas más importantes. No dejen de hacer ninguna de las dos, dice el Señor Jesús. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello, o sea, las dos cosas. Hermanos, cuando ustedes dan su diezmo, cuando nosotros damos nuestro diezmo, esa es una evidencia de nuestra madurez espiritual. Es una evidencia de que no nos resistimos a Dios, que nos sometemos totalmente a Él y que estamos dispuestos a obedecerle en cualquier cosa que Él nos pida. Y entonces, hermanos, eso es madurez espiritual. Te estás pareciendo más y más a Cristo. Y número 4, este es el último de los hábitos de los que les voy a hablar hoy. El cuarto hábito que tú tienes que practicar para poder llegar a ser un cristiano maduro es el hábito del compañerismo. El hábito del compañerismo. Y dice Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Es decir, necesitas a otras personas para poder crecer espiritualmente. ¿Cómo crees que vas a poder practicar las enseñanzas de Cristo si nunca convives con otros cristianos? Si eres de los que esperas la hora de los avisos para salirte y evitar encontrarte con alguien allá afuera para no saludar, entonces no puedes desarrollar este hábito. Muchas enseñanzas de Cristo solo las puedes practicar en comunidad. El Señor Jesús dijo, sean luz y sal de la tierra. El Señor dijo, traten a los demás como quieran que los traten. El Señor Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Cómo crees que vas a practicar todo eso? Pues solamente estando en compañerismo con otras personas. La Biblia dice que hay también beneficios de practicar el compañerismo. Dice el Salmo que es bueno y delicioso estar los hermanos juntos en armonía. Cuando tú tienes relación con otros, entonces puedes ayudar a otros, puedes orar por otros, pueden apoyarte a ti también. En mi caso, nosotros vivíamos en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y llegamos aquí sin conocer a nadie. Nuestra familia toda está lejos. No tenemos a nadie, ningún familiar cercano aquí, todos están lejos, pero hemos encontrado en ustedes una familia. Hemos encontrado en nuestro grupo pequeño, en nuestra iglesia, los mejores amigos de la vida. Todas esas cosas solamente las puedes lograr estando en compañerismo con otras personas. El Señor Jesús también tuvo su grupo pequeño. Eran sus discípulos y con ellos compartió las cosas más difíciles y también las más alegres de su ministerio con su grupo pequeño. Así que si el Señor Jesús tuvo un grupo pequeño, ¿por qué tú no quieres integrarte a uno? Hay muchos grupos pequeños y a lo mejor dices, ay, es que ese siervo no me convence. Mejor no. Ay, es que me queda muy lejos, mejor no. Y estás poniendo excusas para integrarte. ¿Qué estás esperando? El Señor Jesús lo hizo. Tú también tendrías que hacerlo, porque hierro se afila con hierro y un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Necesitas un compañero, una compañera o varios que te ayuden a crecer. Entonces, hermanos, ayúdenme a repasar cuáles son los 4 hábitos para que podamos alcanzar la madurez espiritual.
Hábito número 1, el hábito de la palabra. Hábito número 2, el hábito de la oración. Hábito número 3, el hábito del diezmo. Y hábito número 4, el hábito del compañerismo. Así que, hermanos, el desafío para nosotros hoy es que podamos estar pareciéndonos cada día más a Cristo. Hermano, ¿estás estancado o estás en crecimiento? Solamente hay estas dos opciones. En este momento, ¿cómo está tu vida espiritual? Puede ser que estés estancado o puede ser que estás en crecimiento. No hay más opciones. Si estás estancado, yo te quiero invitar a que tengas disposición para seguir adelante y cultivar estos hábitos que te van a llevar a alcanzar la madurez espiritual. Si estás batallando con la falta de disciplina, si estás batallando con la soberbia, entrégaselo a Dios y dile que te ayude para que puedas seguir adelante. Hermanos, este es el desafío que Dios nos deja. Que nosotros podamos crecer es su propósito, es su plan desde el inicio. Que tú y yo podamos parecernos cada vez más a Jesús. Y si tú cumples con este propósito, vas a poder tener una vida plena, una vida feliz, una vida donde Dios mande. Así que te quiero invitar en esta tarde, solamente si quieres hacer este compromiso con Dios, de crecimiento, de trabajar en tu crecimiento espiritual a partir de hoy. Si quieres hacer este compromiso con Dios, entonces ponte de pie y vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dios que Él nos ayude a dejar de ser bebés. Ya hay que dejar los pañales. Hay que seguir avanzando hacia el crecimiento y hacia la madurez. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude.